Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Pedro 1. Salutación. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro con la ayuda de Silvano, también conocido como Silas, como su escriba, secretario o amanuense. Eso lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 12. El dictado era común en el mundo romano antiguo. Otro ejemplo de esto lo podemos ver en Romanos 16, 22, donde vemos que Tercio escribió la epístola de Romanos, también dictada por el apóstol Pablo.
Pedro dirige esta carta a los expatriados de la dispersión por todas las provincias romanas de Asia Menor, quienes estaban sufriendo persecución por la causa de Cristo. Según se cree, Pedro escribió esta carta desde Roma, ya que en el capítulo 5, versículo 13, dice que escribe desde Babilonia. Claro, en sentido figurado, ya que Roma era un lugar completamente pagano e idolátrico. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 60 al 63 después de Cristo, antes de que empezara la terrible persecución de Nerón en el año 64. Como sabemos, Pedro murió en esa persecución pocos años después de escribir esta carta. En este capítulo 1, el Espíritu Santo les recuerda a los hermanos y a nosotros cuán grande y maravillosa es la salvación y el llamado que hemos recibido en Cristo. Somos elegidos según la presciencia de Dios Padre, es decir, según el anticipado consejo de Dios, como sabemos desde antes de la fundación del mundo, en santificación del Espíritu, es decir, apartados y consagrados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todo por la fe en la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Todo aquel que, como dice en San Juan 3:16, cree el mensaje del Evangelio, el mensaje de vida eterna, viene a formar parte de los llamados y escogidos de Dios para salvación. Bendito sea Dios que según el versículo 3 nos hizo renacer, es decir, operó un cambio interno en nosotros, el nuevo nacimiento. Fuimos renacidos por la resurrección de Cristo para una esperanza viva. Nos espera nada más y nada menos que una herencia incorruptible, es decir, que no se deteriora ni arruina. Incontaminada, es decir, que no se mancha ni contamina. E inmarcesible, que quiere decir que no se desvanece o marchita. Esta herencia nos está reservada en los cielos. Esto es para todos nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Lo más maravilloso es que le veremos tal como Él es. Hoy, aunque no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Pero viene el día en que le veremos cara a cara, y eso es lo más grandioso de la eternidad. Ante la maravilla de este llamado, debemos entender que seremos afligidos en diversas pruebas para que nuestra fe sea probada y purificada como el oro. Pero vale la pena resistir, pero vale la pena seguir adelante y ser fieles hasta el final, porque le veremos. Veremos al que nos rescató de la condenación eterna y de nuestra vana manera de vivir, que no dio ni oro ni plata, sino su misma sangre, preciosa sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Además, este llamamiento implica vivir en santificación y obediencia, no conformarnos a los deseos carnales, sino que así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también somos llamados a ser santos y apartados de todo mal, recordando que nuestro Padre es juez justo, y eso mismo nos debe llevar a conducirnos en temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. En este capítulo podemos ver que somos renacidos, es decir, recibimos el nuevo nacimiento no por una simiente o una semilla corruptible, sino por una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Por eso es tan importante y necesario predicar la palabra de Dios, porque es la que da vida al alma del perdido. Y es la que mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros va obrando, va convirtiendo nuestras vidas, va cambiando y transformando nuestros corazones para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para vivir, como dice en el versículo 22, con amor fraternal no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Esa es una obra que solo la palabra y el Espíritu Santo pueden hacer en nuestras vidas. Porque aunque toda carne es como hierba y la gloria del hombre se desvanece, la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, si pusiste atención a la lectura bíblica, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué significa la palabra incorruptible? Número 2.
¿Qué significa la palabra incontaminada? Número 3. ¿Qué significa la palabra inmarcesible? Número 4. ¿En dónde está reservada nuestra herencia? Número 5. ¿Qué es mucho más precioso que el oro? Número 6. Los profetas del Antiguo Testamento, a través del Espíritu Santo, anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Número 7. ¿Qué debemos hacer con los deseos carnales? Número 8. ¿Con qué fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? Número 9. ¿Cuál es la semilla viva e incorruptible que nos da el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo? Y número 10. ¿Cómo es toda carne? Aquí terminamos el capítulo 1 de Primera de Pedro. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.